Nunca imaginé que unas palabras pudieran doler más que un golpe. Aquella tarde, mientras el sol caía detrás del cerro y el olor a frijoles llenaba mi cocina, mi hijo Gabriel me gritó que no volvería jamás. «Ya no soy un niño, mamá. No necesito tus consejos ni tu lástima». Su voz temblaba, pero no de miedo. Era ese tono frío que usan los que creen haber dejado atrás sus raíces. Traté de mantener la calma, de hablarle con cariño. «Gabriel, no te estoy reprochando nada. Solo quiero entender por qué te avergüenzas de mí». Él apartó la mirada. «Porque no quiero que mis amigos sepan de dónde vengo. ¿Te parece poco motivo?». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. El mismo niño que hace años me abrazaba con las manos llenas de lodo, ahora me hablaba como a una extraña. Intenté sonreír, pero la voz me salió quebrada. «Algún día vas a entender, hijo. Todo lo que hice fue por ti». «Sí, claro, como todas las madres, ¿no? Siempre el mismo cuento». Tomó su mochila, salió dando un portazo y me dejó sola con el guiso a medio servir. El ruido de la puerta resonó como un disparo en la casa vacía. Me senté junto a la ventana. Afuera, los vecinos reían, los perros ladraban, el mundo seguía su curso. Pero dentro de mí, algo se rompió en silencio. Pasé los dedos por el mantel bordado que hice cuando él tenía 10 años, el mismo que usábamos los domingos. Pensé en las veces que lo curé cuando se caía, en las noches sin dormir mientras tenía fiebre, en cómo me prometió que un día me compraría una casa grande, para que nunca te falte nada, mamá. Y ahora, lo único que me faltaba era él. Pero antes de continuar, quiero invitarte a algo muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta, así sé que te acompañas conmigo en cada historia. Y cuéntame desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta leer sus mensajes, de corazón. Esa noche no cené. Me quedé en la oscuridad escuchando los grillos afuera y el eco de sus palabras adentro. Cuando eres madre, aprendes a soportar casi todo: el cansancio, el hambre, la tristeza. Pero no hay fuerza que alcance para soportar la indiferencia de un hijo. Al día siguiente me levanté temprano, como siempre. Barrí el patio, puse café y me fui al mercado. Compré lo de costumbre: pan, verduras y un ramo de flores que él siempre me pedía de niña. Las azucenas blancas. No sabía para qué las compraba, tal vez para sentir que aún tenía un motivo. Pasaron los días. Silencio en el teléfono, silencio en el corazón. Hasta que una noche, cuando ya pensaba acostarme, el teléfono sonó. Era una llamada del Hospital General. ¿La señora Teresa Morales? Su hijo Gabriel tuvo un accidente. Está en urgencias. El teléfono casi se me cayó de las manos. No recuerdo cómo me vestí, ni cómo salí de casa. Solo recuerdo el viento helado golpeando mi cara mientras corría hacia la parada del taxi. En el camino, el miedo me hizo temblar todo el cuerpo. Cada semáforo era una tortura, cada minuto una eternidad. Cuando llegué, las luces blancas del hospital me cegaron. Un médico se acercó, con expresión grave. ¿Es usted su madre? Asentí sin poder hablar. Está estable, pero fue un golpe fuerte. Perdió mucha sangre. Necesita compañía. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Corrí por el pasillo hasta verlo. Ahí estaba mi hijo, mi Gabriel, con tubos, vendas y los ojos cerrados. El rostro pálido, las manos frías. Me acerqué despacio, temblando. Tomé su mano entre las mías. «Estoy aquí, hijo. Estoy aquí». Y entonces, con la voz más débil del mundo, murmuró una palabra que me partió el alma. «Mamá». No sé cuánto tiempo estuve ahí, sentada junto a su cama, sosteniéndole la mano. Las horas pasaban lentas. El sonido de los monitores era lo único que me mantenía consciente. Cada pitido era una súplica, cada respiración suya un milagro. Yo le hablaba bajito, como cuando era niño y se enfermaba de tos. «Tranquilo, mi amor. Ya pasó. Estoy contigo». El doctor regresó al amanecer. Tuvo suerte, me dijo.
El coche se volcó en la carretera, pero un motociclista llamó a emergencias a tiempo. Asentí sin poder mirarlo. ¿Cuándo despertará? En unas horas, tal vez, pero necesitará reposo y cuidado constante. Cuidado constante. Esas palabras me atravesaron. Yo sabía lo que significaban. Noches sin dormir, limpiar heridas, vigilar cada respiración. Lo había hecho antes, lo volvería a hacer. Me quedé mirándolo, tan frágil, tan diferente de aquel muchacho altivo que me gritó que no volvería jamás. El vendaje le cubría parte del rostro, y sin embargo, seguía siendo mi niño. El mismo que dormía abrazado a su osito de peluche y me pedía que le contara cuentos hasta quedarse dormido. Recordé una vez, tenía 5 años, se perdió en el mercado por unos minutos. Cuando lo encontré, lloraba con tanto miedo que temblaba. Yo también lloré ese día, pero de alivio. Y ahora, tantos años después, era el mismo miedo, la misma angustia. A media mañana abrió los ojos. Lo primero que hizo fue buscarme con la mirada. «Mamá». No pude contener las lágrimas. «Shh, no hables, hijo, descansa». Pero él insistió. «Perdón». Esa palabra se me clavó en el pecho. Lo abracé con cuidado, evitando tocarle las heridas. «Ahora no pienses en eso, mi vida. Lo importante es que estás vivo». Lloró. Mi hijo, el hombre que se creía de hierro, lloró como un niño entre mis brazos, y yo lo dejé llorar, porque a veces las lágrimas son la única manera de volver a empezar. Los días siguientes fueron un torbellino. El hospital olía a desinfectante y esperanza. Me quedé allí, dormía en una silla, comía lo que las enfermeras me ofrecían. No me importaba el cansancio, solo quería verlo mejorar. Cada vez que abría los ojos me buscaba. A veces solo me decía «gracias», otras simplemente sonreía, y eso bastaba. Una tarde, mientras el sol se filtraba por la ventana, me dijo en voz baja: «Mamá, no merezco que estés aquí». «Claro que sí, hijo. Eres mi sangre. Te hablé horrible, te grité». Todos decimos cosas feas cuando estamos perdidos, Gabriel. Lo importante es regresar. Se quedó en silencio un rato, mirando el techo. Yo creí que si me alejaba de ti, dejaría de sentir vergüenza de mí mismo. Mis manos dejaron de moverse. ¿Vergüenza? Sí, de no haber logrado todo lo que quería, de no poder darte lo que prometí. Entonces lo entendí. No era soberbia, era miedo. Mi hijo había confundido orgullo con fracaso y el dolor lo había vuelto cruel. Le acaricié la frente. Gabriel, nunca te pedí éxito, solo te pedí que fueras un buen hombre. Cerró los ojos y una lágrima le rodó por la mejilla. Cuando lo dieron de alta, insistió en volver a mi casa. «Solo por unos días, hasta recuperarme», dijo, pero yo sabía que no era solo eso. El destino, caprichoso como siempre, lo traía de vuelta al mismo lugar de donde huyó. Esa noche, cuando cruzó la puerta, no hubo reproches, solo silencio, café caliente y el olor familiar de mi cocina. Su maleta cayó al suelo y él me abrazó largo, con la fuerza de quien por fin entiende lo que es el hogar. Los primeros días en casa fueron extraños. Gabriel se movía despacio, con una mezcla de incomodidad y vergüenza. No hablaba mucho, solo observaba, como si la casa le resultara ajena. Cada rincón guardaba una historia, pero él parecía descubrirlo todo por primera vez. Una tarde, mientras yo preparaba sopa de pollo, lo vi asomarse a la cocina. El mismo lugar donde, años atrás,
Se sentaba en la mesa a hacer la tarea mientras yo cocinaba. ¿Puedo ayudarte en algo?, me preguntó con voz tímida. No, hijo, siéntate, te haré un plato calientito. Hace años que no comía así, comida de verdad. Sonreí. Comida de madre, dices tú. Él rió bajito, pero enseguida sus ojos se llenaron de lágrimas. Después de cenar, se quedó callado mirando la foto de su padre que colgaba en la pared. ¿Crees que papá estaría orgulloso de mí?, me dijo sin mirarme. Sí, hijo, porque sigues aquí, porque luchas, porque pediste perdón. Yo no supe hacerlo antes, ni contigo ni con él. Tu padre te amó más de lo que imaginas y te perdonó antes de que cometieras tus errores. Guardó silencio. Esa noche no hablamos más, pero algo cambió entre nosotros. El orgullo se fue y en su lugar quedó la ternura. La casa, que había estado en silencio tanto tiempo, volvió a respirar. Las mañanas se llenaron de olor a café y pan recién hecho. Gabriel se levantaba temprano, me ayudaba a regar las plantas, a limpiar el patio. Cada gesto suyo era una disculpa sin palabras. Un día, mientras colgábamos ropa en el tendedero, me contó lo que nunca se atrevió a decir. Mamá, la razón por la que me alejé fue por Mariana. ¿Tu novia? Asintió. Ella me decía que tú eras un obstáculo, que si quería progresar debía cortar todo lazo con mi pasado, y yo la escuché. Me quedé quieta. El viento agitaba las sábanas blancas entre nosotros. ¿Y dónde está ella ahora? Se fue cuando perdí el trabajo. Me dijo que no podía estar con un hombre sin futuro. Lo miré largo rato. No supe si abrazarlo o dejarlo hablar. La vida ya se había encargado de enseñarle lo que mis palabras no pudieron. Hay personas, hijo, que solo están contigo mientras brillas, pero la familia se queda incluso cuando no hay luz. Esa noche, Gabriel entró a mi cuarto sin tocar. ¿Puedo quedarme aquí un rato?, preguntó. Claro. Se sentó a los pies de mi cama, igual que cuando era pequeño. ¿Recuerdas cuando me contabas historias para dormir? Claro que sí. Cuéntame una ahora. Reí. Ya estás grande para eso. Tal vez, pero necesito escuchar tu voz. Y se la conté. Le hablé de una madre que esperaba a su hijo a pesar de la distancia, del tiempo y del orgullo. Una madre que nunca dejó la puerta cerrada por si algún día su hijo quería volver. Cuando terminé, él estaba dormido, con la cabeza apoyada en mi falda. Le acaricié el cabello y susurré: Bienvenido a casa, mi niño. Al día siguiente, mientras desayunábamos, dijo algo que me dejó helada. Mamá, quiero contarte la verdad completa sobre el accidente. Dejó la taza a un lado. Su mirada se volvió seria. No fue solo un accidente. Alguien me empujó. Sentí que el corazón se me detenía. ¿Cómo que alguien te empujó?, pregunté casi en un susurro. Gabriel bajó la mirada, moviendo la taza entre las manos. Esa noche discutí con Mariana. Me citó en un restaurante, dijo que quería devolverme mis cosas, pero cuando llegué, no estaba sola. ¿Con quién? Con un hombre. Uno de esos tipos con traje y mirada fría. Dijo que era su socio. Me pidió firmar unos papeles. ¿Papeles de qué? De una deuda, una supuesta inversión que ella había hecho a mi nombre. Me juró que era para ayudarnos a salir adelante, pero cuando las cosas salieron mal, me echaron la culpa a mí. Yo lo escuchaba sin interrumpir. Les dije que no firmaría nada, que no debía un centavo. Ella se puso nerviosa, me rogó que no arruinara todo. Me levanté para irme. Entonces, cuando bajé al estacionamiento, alguien me siguió. Solo sentí un empujón y luego el golpe. Su voz se quebró.
Cuando desperté en el hospital, pensé que tal vez me lo merecía, por ser tan tonto, por haberme alejado de ti. Me levanté, rodeé la mesa y lo abracé fuerte. No digas eso, hijo. Nadie merece que lo lastimen, y menos por amor mal dado. Sus hombros temblaban. Ella me destruyó, mamá. Me quitó todo: el trabajo, los amigos, la confianza en mí. Pero no te quitó lo más importante, dije tocándole el pecho. Esto. Mientras tengas corazón, puedes volver a empezar. Pasamos el día hablando. Me contó que Mariana había desaparecido después del accidente, que no respondió llamadas, que ni siquiera fue a verlo al hospital. ¿Y la policía?, pregunté. No quise denunciar. No tenía pruebas, solo miedo. Asentí despacio. Entonces deja que la vida se encargue. Lo importante es que tú sigas vivo. Esa noche, mientras lavaba los platos, lo observé sentado en el patio mirando el cielo. El aire olía a lluvia. Tenía el rostro iluminado por la luz del foco, y por primera vez en mucho tiempo vi en sus ojos algo distinto: serenidad. Me recordó al niño que se quedaba despierto para ver los relámpagos conmigo, contándolos entre risas. Me acerqué con una cobija. Hace frío. Gracias, mamá. ¿Sabes? Cuando eras pequeño, cada vez que caía un rayo, tú decías que eran los ángeles tomando fotos. Rió bajito. Sí, porque creía que el cielo guardaba recuerdos. Y quizás los guarda, respondí sentándome a su lado. Si es así, espero que hoy haya tomado una foto de esto. El silencio entre nosotros no era incómodo. Era ese tipo de silencio que solo existe entre quienes se han perdonado. A la mañana siguiente, Gabriel me despertó temprano. Estaba vestido con una carpeta en las manos. Voy a buscar trabajo. No quiero seguir viviendo de tus ahorros. ¿Estás seguro? Apenas te estás recuperando. Sí, necesito hacerlo. No por orgullo, sino por paz. Lo acompañé hasta la puerta. Antes de salir se giró y me dijo: te prometo que esta vez voy a hacerlo bien. Por ti, por papá, por mí. Solo hazlo con el corazón, hijo. Lo demás vendrá solo. Cuando se fue, me quedé un rato mirando la calle vacía. El sonido de sus pasos alejándose me llenó de nostalgia, pero también de orgullo. Había vuelto a caer, pero esta vez quería levantarse. Sin embargo, esa tarde, cuando regresé del mercado, encontré un sobre debajo de la puerta. Era una carta sin remitente. Adentro, una sola frase escrita con tinta azul: tu hijo no está tan a salvo como crees. Me quedé paralizada con el sobre en la mano. El papel temblaba entre mis dedos. Miré hacia la calle, pero ya no había nadie. El sol comenzaba a caer, y la luz dorada hacía brillar el polvo en el aire. Esa frase, tu hijo no está tan a salvo como crees, resonaba una y otra vez en mi cabeza como un eco oscuro. Cerré la puerta y me senté en la mesa. Lo leí una vez más. La letra era firme, inclinada, de alguien acostumbrado a escribir con calma. No había firma, ni dirección, nada. Solo esas palabras, frías, cortantes. Intenté convencerme de que era una broma, pero algo dentro de mí lo sabía. No lo era. Guardé la carta en el cajón y esperé. Gabriel regresó entrada la noche, cansado, con el cabello despeinado y una leve sonrisa. Conseguí una entrevista para mañana, mamá, dijo mientras dejaba su mochila sobre la silla. ¿Dónde? En una empresa de transporte. Un amigo de la universidad trabaja ahí. Tal vez tenga suerte. Yo asentí, fingiendo normalidad. Eso está bien, hijo. Te prepararé algo de cenar. Mientras cocinaba, lo observaba de reojo. Parecía tranquilo, pero había algo en su mirada. Una sombra. Y cada vez que sonaba su teléfono, lo guardaba rápido en el bolsillo. ¿Todo bien?, pregunté. Sí, solo mensajes del trabajo.
Mentía, lo sabía. Una madre siempre lo sabe. Esa noche dormí poco. Soñé con el accidente, con el sonido del metal doblándose, con la voz de mi hijo pidiéndome ayuda desde lejos. Me desperté sudando. El reloj marcaba las 3 de la mañana. Fui a su cuarto. La cama estaba vacía. Sentí un nudo en el estómago. La puerta de la casa estaba entreabierta y en el suelo un papel doblado. Era la misma letra del sobre, solo decía: «No te metas». Salí corriendo a la calle. El aire nocturno era frío, las calles desiertas. De pronto escuché el motor de una moto perderse en la distancia. No vi su rostro, solo una chaqueta negra y un casco brillante. Volví adentro temblando. Llamé a Gabriel una y otra vez, pero no respondía. Pasaron minutos que me parecieron horas. Entonces, al fin, la puerta se abrió. «Mamá, ¿por qué estás despierta? ¿Dónde estabas?» Fui a caminar, no podía dormir. «Gabriel, no me mientas». Se quedó callado. Lo miré fijo. «¿Te están amenazando?» Su expresión cambió. «¿Por qué dices eso?» Saqué el sobre del cajón y se lo mostré. Al leerlo, su rostro palideció. «¿Quién te dio esto?» «Lo encontré bajo la puerta». «No debiste verlo». «Soy tu madre. ¿Qué está pasando?» Se sentó, hundiendo la cara entre las manos. «Es por Mariana». «¿Otra vez ella?» «Sí. Después del accidente, creí que se había ido, pero volvió a buscarme. Dice que si no firmo unos papeles, me va a destruir, que tiene pruebas falsas, mensajes, documentos a mi nombre. ¿Y qué quiere? Dinero y silencio». Me quedé helada. «¿Le diste algo?» «No, pero no sé cuánto más puedo resistir». Lo abracé con fuerza. «Escúchame, Gabriel, no vas a enfrentar esto solo. Si ella quiere jugar sucio, también sabrá lo que una madre puede hacer por su hijo». Esa noche no dormimos. Hicimos café, hablamos, planeamos. Yo sabía que la vida me había dado pocas armas, pero tenía una que nunca falla: el instinto. Y esa voz dentro de mí decía que Mariana no actuaría sola. Alguien más estaba detrás. Al amanecer, mientras Gabriel se duchaba, oí el timbre. Miré por la ventana. Frente a mi puerta había una caja de cartón con su nombre escrito a mano. Cuando la abrí, dentro había una foto. Mi hijo, inconsciente, el mismo día del accidente. Y en la parte de atrás, una frase escrita con tinta roja: «La próxima vez no fallaremos». Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. La foto me cayó de las manos y se deslizó por el suelo. No era solo una amenaza, era un aviso. Una advertencia directa, cruel y precisa. Alguien había estado allí, frente a nuestra casa, sin que yo lo notara. Llamé a Gabriel. La voz me temblaba. «Ven, hijo, por favor». Llegó en segundos, aún con el cabello húmedo. Cuando vio la caja y la foto, palideció. «Maldición», murmuró apretando los puños. «¿Quién tiene esto, Gabriel? ¿Quién tomó esa foto?» «No lo sé. Pero ya no es solo Mariana, hay alguien más». Nos quedamos en silencio. El tic-tac del reloj parecía un martillo en mis sienes. «Vamos a la policía», dije. «No, mamá». «No puedo». «¿Por qué no?» «Porque si ella cumple su amenaza, perderé todo. Me involucró en cosas que no puedo explicar». «¿Qué cosas?» «Papeles falsos, dinero que nunca fue mío, usó mi nombre para registrar una empresa fantasma. Si denuncio, caigo yo también». Me cubrí la boca con las manos. «Dios mío». «Pero puedo arreglarlo», añadió con desesperación. «Solo necesito tiempo». Esa palabra, tiempo, me dio miedo, porque el tiempo, cuando hay amenazas,
Es un lujo que se acaba rápido. Ese día no salí de casa. Cerré puertas, ventanas, bajé las cortinas. Cada ruido me sobresaltaba. Pasaban autos, voces de vecinos, el ladrido de los perros, y yo me sentía observada. Gabriel trató de actuar con normalidad, pero su mirada lo traicionaba. Miraba por la ventana cada 10 minutos, como si esperara algo. Al caer la noche sonó su teléfono. Él contestó al instante y se apartó a la sala. Su voz era baja, tensa. Te dije que no me buscaras más. No, no tengo ese dinero. Déjame en paz. Luego silencio. Si me vuelves a llamar, juro que... Colgó y lanzó el teléfono al sofá. Yo me acerqué despacio. ¿Era ella? Asintió. Dice que mañana a las 8 quiere verme en el viejo puente. Que si no voy, irá por ti. Por mí, repetí, sintiendo que el estómago se me cerraba. No vas a ir, Gabriel. Mamá, tengo que hacerlo. No, no vas a enfrentarla solo. Él respiró hondo, desesperado. No entiendes, si no lo hago, esta gente puede... Sí, sí entiendo, pero también entiendo que no voy a dejar que nadie te haga daño. Esa noche no pegamos un ojo. Planeamos, discutimos, lloramos. Yo quería llamar a la policía, pero él insistía en que eso empeoraría todo. Cuando el reloj marcó las 7:30, el cielo empezaba a aclarar. Voy contigo, le dije. Mamá, no, voy contigo o no vas. No discutió. Sabía que no había fuerza capaz de hacerme quedarme. El puente quedaba a las afueras del pueblo, un lugar viejo y abandonado. El río debajo corría lento, cubierto de niebla. El aire olía a humedad y miedo. Nos acercamos despacio. Un coche negro estaba estacionado a un lado. Una mujer bajó del vehículo. Era Mariana. Vestía de blanco, impecable, como si fuera a una cita, no a un chantaje. «Llegaste tarde, Gabriel», dijo con voz suave. «Déjalo en paz, Mariana», intervine. Ella me miró, sonriendo con desprecio. «Ah, la señora Morales, siempre metiéndose donde no la llaman. Mi hijo no te debe nada». «Claro que sí, su firma, su silencio y su vida». Gabriel se adelantó, furioso. «Se acabó, no voy a seguirte el juego». Mariana se acercó un paso, casi sin miedo. ¿Seguro? Porque si yo hablo, tú vas preso. ¿Y tu mamá? Bueno, ella no sobreviviría al escándalo. Sentí la sangre hervir. Dio otro paso, demasiado cerca de mí. Entonces, algo inesperado ocurrió. Del coche salió un hombre alto, con gorra y gafas oscuras. «Ya basta, Mariana», dijo. Ella giró sorprendida. «¿Qué haces aquí? Te dije que no la amenazaras». El silencio fue insoportable. Y luego, de pronto, Mariana corrió hacia el coche. El hombre trató de detenerla, pero ella se zafó, tropezó y cayó. Un grito, un golpe, y el sonido del agua tragándosela. Gabriel corrió al borde del puente, pero solo vio la corriente llevándosela río abajo. Yo me quedé inmóvil, sin aliento. El hombre desapareció entre los árboles antes de que pudiéramos reaccionar. El río volvió al silencio. Solo quedaba el eco del pasado y el miedo que nos miraba desde el agua. El agua del río se tragó aquel grito como si quisiera borrar lo ocurrido. Gabriel se asomó al borde, desesperado, llamando su nombre, pero solo respondió el rumor de la corriente. «¡Mariana!», gritaba una y otra vez. Yo no podía moverme. Las piernas no me respondían. La escena era tan irreal que parecía un mal sueño. «Hay que llamar a la policía», murmuré al fin. Gabriel negó con la cabeza, jadeando. «No, mamá. Si lo hacemos, pensarán que la empujamos. Nadie va a creer que fue un accidente». «Pero no podemos dejarla ahí». «Ya no hay nada que podamos hacer. Se la llevó el río». El silencio cayó entre nosotros como una losa. El amanecer se tornaba gris y las sombras bajo el puente parecían más densas. Yo temblaba, no de frío, sino de miedo, no por lo que acababa de pasar, sino por lo que vendría después. Regresamos a casa sin hablar.
Gabriel conducía con los nudillos blancos de tanto apretar el volante. En el camino miraba constantemente por el retrovisor, como si esperara que alguien nos siguiera. Y de pronto entendí. Ese hombre que salió del coche no era un desconocido para él. Su mirada lo delataba. «Gabriel», dije con voz baja. ¿Quién era ese hombre? Solo alguien que trabajaba con Mariana. No me mientas, lo conocías. Suspiró, rindiéndose. Se llama Víctor. Era su socio. Pero también fue mi amigo. Fue él quien me presentó con ella. Ahí lo comprendí todo. Él te metió en esto desde el principio. Gabriel asintió. Sí, creí que era un buen tipo, que quería ayudarme con un proyecto de transporte, pero en realidad era el cerebro detrás de las empresas falsas. Mariana solo era su rostro bonito. Y ahora, con ella muerta, él va a culparme, mamá. Sentí un escalofrío. Esa mañana el café me supo a metal, a culpa, a miedo. Gabriel no podía quedarse ahí, lo sabía. Empaca tus cosas, hijo. Vas a irte unos días. ¿A dónde? Con mi prima Leticia, en el pueblo de San Jerónimo. Nadie te buscará allá. Discutió, protestó, pero al final aceptó. Mientras él preparaba una mochila, yo guardé los papeles del sobre, la foto y la carta de amenaza. Los envolví en plástico y los escondí dentro del hueco de una vieja lámpara del corredor. Nadie buscaría allí. Si algo pasaba, quería tener pruebas. A las 10 salió rumbo a la terminal. Lo abracé con fuerza, intentando no mostrar el miedo que me devoraba. Cuídate, hijo. Y no confíes en nadie. Te llamaré cuando llegue. Lo vi alejarse hasta que el camión se perdió por la carretera. Esa noche, la casa volvió a quedarse muda. Pero el silencio era distinto, más pesado. Intenté dormir, sin éxito. A medianoche sonó el teléfono. Contesté de inmediato, pensando que era Gabriel. Pero no. Una voz masculina, ronca, desconocida, dijo: «Usted cometió un error, señora Morales». «¿Quién habla?» «Sabemos que ayudó a su hijo a escapar, y eso no fue parte del trato». «¿Qué trato?» La línea se cortó. Corrí a cerrar todas las puertas. Mis manos temblaban tanto que casi no podía pasar el cerrojo. El viento golpeaba las ventanas, haciendo crujir los vidrios. En ese momento entendí que la pesadilla no había terminado. Había empezado de verdad. El amanecer me encontró sin haber dormido. Me senté junto a la ventana, viendo cómo la luz del sol pintaba de naranja los tejados. La calle estaba vacía, pero sentía ojos mirándome desde algún lugar. Entonces lo vi, un coche negro estacionado frente a la casa, el mismo modelo que el del puente. Dentro, un hombre con gafas oscuras encendió un cigarro, y sin mover un músculo, me levantó la mano, en un saludo lento, amenazante. El cigarro brillaba en la oscuridad como un ojo encendido. No veía su rostro, pero sentía su mirada clavada en mí, paciente, calculadora. No necesitaba hablarme, su mensaje era claro. Sabían dónde vivía, sabían que estaba sola. Corrí las cortinas y me alejé de la ventana. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Tomé el teléfono, marqué el número de Gabriel, pero la llamada no entraba. Intenté otra vez, y otra, sin éxito. El silencio del otro lado me llenó de una angustia insoportable. Me senté en la cama, respirando despacio. Pensé en salir, pedir ayuda, pero ¿a quién? No podía ir a la policía sin implicar a mi hijo, y además, ese hombre allá fuera quería eso, que me asustara, que me equivocara. A las 2 de la madrugada, el motor del coche se encendió. Oí cómo se alejaba lentamente.
como si disfrutara prolongar el sonido. Cuando por fin desapareció, el silencio me dolió en los oídos. No dormí. Amaneció, y el sol entró por la ventana como si nada hubiera pasado. El mundo seguía girando. Los vecinos barrían sus patios. Los niños iban a la escuela. Solo yo seguía atrapada en un miedo que no tenía forma ni rostro. A media mañana, finalmente, el teléfono sonó. Era Gabriel. «Mamá, llegué bien», dijo. Su voz sonaba cansada pero viva. Suspiré con alivio. «Gracias a Dios. Hijo, escúchame. No hables con nadie. No le digas a nadie dónde estás». «Lo sé, pero tenemos que hacer algo, mamá. Ese hombre no se va a quedar quieto». «Por ahora, mantente lejos. Yo me encargo». Colgué y me quedé un momento con el teléfono en la mano. No tenía un plan, pero sí una certeza. No iba a dejar que nadie tocara a mi hijo otra vez. Pasaron 2 días sin señales del coche. Empecé a pensar que tal vez todo había terminado, que quizá aquel hombre solo quiso asustarme. Hasta que la noche del tercero, escuché pasos en el patio. Apagué las luces. Desde la ventana, vi una sombra moviéndose cerca del viejo naranjo. Tomé el crucifijo del muro y lo apreté contra el pecho. Los pasos se acercaron a la puerta. Un golpe seco, luego otro. Y una voz. «Señora Morales, abra, solo quiero hablar». Me quedé inmóvil. «Sé que está ahí», insistió. «No tiene que tener miedo. Su hijo está en peligro». Esa frase me heló. Abrí apenas una rendija. Era un hombre de unos 50 años, delgado, con la ropa sucia de polvo. Sus manos temblaban. «No soy de ellos», dijo rápido. «Trabajé para Víctor, pero me quieren matar también». «¿Por qué?» «Porque sé lo que hicieron. Mariana no murió por accidente». El aire se me fue del cuerpo. «¿Qué está diciendo?» «Víctor la empujó. Ella quiso delatarlo. Tenía pruebas, grabaciones, nombres». «¿Y por qué venir a mí?» «Porque su hijo es el siguiente». Sentí que todo se me nublaba. «Necesito esconderme», dijo él. «Pero antes quiero darle algo». Sacó un sobre arrugado de su chaqueta y me lo tendió. «Ahí está la verdad. Si me pasa algo, entréguelo a la policía. Dígales que se llama Armando Torres». «¿Dónde está Víctor ahora?» «En la ciudad, pero no tardará en venir por ustedes». Antes de que pudiera decir algo más, se escuchó un ruido en la calle. Un motor, otro coche que se detenía. El hombre se puso pálido. «Ya vienen». Corrió hacia la parte trasera del patio y desapareció entre los árboles. Yo cerré la puerta y me quedé apoyada en ella, temblando. Afuera, los pasos se acercaban. Una voz masculina gritó: «Armando, sabemos que estás ahí». Y luego, 3 disparos, secos, contundentes. Después, silencio. Los disparos resonaron como truenos en el patio. Me cubrí la boca para no gritar. El olor a pólvora llegó hasta la ventana abierta, mezclado con el de la tierra húmeda. Esperé en silencio, sin atreverme a moverme ni un centímetro. El corazón me latía tan fuerte que creí que los de afuera podrían escucharlo. Pasaron unos segundos eternos. Oí pasos apresurados, una puerta de coche y el rugido de un motor alejándose. Solo entonces me atreví a respirar. Mis manos temblaban. Salí despacio al patio, empujada por algo más fuerte que el miedo. El aire estaba quieto. El naranjo se mecía apenas con la brisa. Y ahí, entre las hojas caídas, lo vi. El cuerpo del hombre, Armando, boca abajo. La sangre formaba un charco oscuro que se extendía hacia mis pies. Me llevé una mano al pecho. «Dios mío», susurré. Me arrodillé junto a él. Su mirada estaba fija en el vacío, pero en su mano todavía apretaba algo. El sobre que me había dado. Lo tomé con cuidado. Temblaba tanto que casi no pude guardarlo en el bolsillo del delantal.
El ruido de una puerta se abrió a lo lejos. Los vecinos empezaban a salir, alarmados. No podía quedarme allí. Corrí adentro, cerré el cerrojo y me apoyé contra la pared. Todo giraba. Pensé en llamar a la policía, pero la voz de Gabriel sonó en mi cabeza. Si los involucras, me hundes también. Me quedé quieta, respirando con dificultad. Entonces recordé el sobre. Con manos temblorosas lo abrí. Había 3 hojas dobladas y una memoria USB. En las hojas, nombres, fechas, cuentas bancarias, una red de lavado de dinero, encabezada por Víctor y su gente. Y entre las notas escritas a mano, una frase subrayada. Mariana lo descubrió, por eso la silenciaron. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Pobre muchacha, murmuró mi voz, apenas un hilo. Quizá fue culpable, sí, pero nadie merecía morir así. Encendí mi vieja laptop y conecté la memoria. En la pantalla aparecieron varios archivos de audio. Reproduje el primero. Una voz masculina. Escúchame bien, Mariana. Si hablas, no solo vas a caer tú, también tu novio y su madre. Era Víctor. Sentí un escalofrío. El siguiente audio era de ella. No me importa, no puedo seguir mintiendo. Y luego, un golpe, un grito ahogado. El archivo terminaba con un ruido de motor y silencio. Tuve que taparme la boca para no llorar. Ahí estaba la prueba. El hombre que mató a Mariana y a Armando, el que había destruido la vida de mi hijo, tenía nombre y voz. Guardé la memoria en un frasco de vidrio y la escondí en la despensa, detrás de los frijoles. No era el mejor lugar, pero necesitaba ganar tiempo. Al amanecer, llamé a Gabriel desde un teléfono público. «Mamá, ¿por qué me llamas desde otro número?» «Hijo, escucha, no vuelvas a usar tu celular. Están rastreando todo. Encontré pruebas. Mariana no murió por accidente». Silencio al otro lado. «¿Qué dices?» «Víctor la mató. Y ahora fue por Armando. Lo mataron anoche, aquí, en el patio». Gabriel jadeó. «Voy para allá». «Quédate donde estás. Si vienes te van a encontrar». «No puedo dejarte sola, mamá». «Entonces haz lo que te voy a decir. Hay una abogada, Laura Pérez. Trabaja en la Fiscalía de Querétaro. Dile que tienes pruebas contra Víctor y que ella tiene que protegerte. ¿Me entiendes?» «Sí, pero…» «No discutas, hijo. Hazlo. Por los dos». Colgué antes de que pudiera insistir. Sabía que si lo escuchaba un segundo más, mi voz se quebraría. Pero no había espacio para el miedo. Víctor no tardaría en darse cuenta de que Armando había venido a verme. Cuando regresé a casa, encontré la puerta trasera abierta. Entré despacio. El aire olía a perfume masculino, caro, desconocido. Sobre la mesa, un solo objeto, una rosa roja, y debajo, una nota escrita con tinta negra. «Nos vemos pronto, Teresa». La rosa parecía recién cortada, aún con gotas de rocío en los pétalos. Ese detalle, tan delicado, tan perverso, me heló la sangre. No era solo una amenaza, era una firma. Víctor había estado dentro de mi casa, había caminado por mis pasillos, respirado el mismo aire, tocado mi mesa. El miedo me subió como un nudo hasta la garganta. Cerré las cortinas, aseguré las puertas, pero era inútil. Ya no había cerradura que me diera tranquilidad. Cada sombra me parecía un hombre, cada ruido un paso. Esa noche dormí con un cuchillo bajo la almohada, aunque sabía que de poco serviría. Al día siguiente decidí actuar. No podía seguir esperando a que él volviera. Tomé la memoria USB, la envolví en una bolsa de plástico y la escondí dentro de una caja de galletas vacía. Luego la guardé en mi bolso y salí de casa con el corazón latiendo como un tambor. Tomé un autobús hacia el pueblo más cercano. Desde ahí, debía llegar a Querétaro y buscar a la abogada que le había mencionado a Gabriel. Pero a medio camino noté algo que me heló la espalda. Un coche negro detrás del autobús.
el mismo de siempre. Intenté tranquilizarme, decirme que era coincidencia, pero cuando el autobús se detuvo en una gasolinera, el coche también lo hizo. Mi respiración se volvió agitada. Me levanté y bajé fingiendo que necesitaba ir al baño. Entré al local, crucé hasta la puerta trasera y salí por el callejón. Corrí con todas mis fuerzas, sin mirar atrás. El corazón me golpeaba las costillas, el bolso me pesaba en el hombro. Llegué hasta la carretera y levanté la mano. Un tráiler se detuvo. ¿A dónde va, señora? Hasta donde pueda dejarme lejos de aquí, le respondí sin aliento. El conductor, un hombre de rostro amable, asintió sin hacer preguntas. Durante el trayecto guardó silencio y yo lo agradecí. Miré por la ventana el paisaje pasar y por un momento el miedo cedió al cansancio. Al caer la tarde, el tráiler me dejó en la entrada de Querétaro. Tomé un taxi y le di la dirección que había memorizado, el despacho de la licenciada Laura Pérez. Cuando llegué, el edificio estaba cerrado. Era sábado. Golpeé la puerta de vidrio con desesperación. Una mujer del servicio de limpieza se asomó. ¿Busca a la licenciada? No trabaja los fines de semana. Por favor, necesito dejarle algo urgente. Es cuestión de vida o muerte. La mujer dudó, pero al verme los ojos, rojos, hinchados, desesperados, aceptó. Le entregué la caja de galletas. Dígale que Teresa Morales vino a verla, que esto puede salvar una vida. Salí del edificio con un vacío en el pecho. Por primera vez en días, sentí un leve alivio. La prueba estaba a salvo. Al menos, eso quería creer. Caminé hasta una pequeña pensión y alquilé una habitación por una noche. El cuarto olía a humedad y tabaco viejo, pero era un refugio. Me lavé la cara y me dejé caer en la cama. El cansancio me vencía, pero el miedo seguía ahí, respirando conmigo. Cerca de medianoche, el teléfono de la habitación sonó. Me sobresalté. ¿Hola? Silencio. Luego una voz. Dejó algo mío, Teresa. Colgué, con el corazón desbocado, pero el teléfono volvió a sonar. No lo toqué. Siguió sonando una y otra vez, hasta que el timbre se volvió parte del aire. El sol despuntaba detrás de los cerros. Por un instante, el paisaje me pareció tranquilo, pero al llegar a la terminal, algo me detuvo en seco. Había un cartel pegado en la pared del andén. La foto de mi hijo. Debajo, una palabra en letras grandes. Desaparecido. Sentí que el mundo se me iba de las manos. El cartel se movía con el viento, y la imagen de Gabriel parecía mirarme, viva y muerta a la vez. Desaparecido. Esa palabra no era solo tinta en papel, era un golpe directo al alma. Me acerqué al mostrador de la terminal con las piernas temblando. Señorita, ese muchacho, ¿cuándo pusieron ese aviso? La joven del mostrador miró la hoja con indiferencia. Anoche, señora, la policía lo trajo. Dicen que el joven Morales fue visto por última vez en San Jerónimo. No llegó al trabajo ni volvió a su alojamiento. San Jerónimo. El lugar donde yo misma le pedí esconderse. El corazón me dio un vuelco. Salí corriendo de la terminal. Tomé el primer taxi que encontré. Al pueblo de San Jerónimo, por favor, rápido. El camino se me hizo eterno. El conductor me hablaba, pero no escuchaba nada. Solo pensaba en Gabriel, en su voz diciéndome, «No te preocupes, mamá». Y ahora no estaba. No respondía llamadas, no había rastro suyo. Llegamos al pueblo poco antes del mediodía. Las calles eran de tierra, las casas de adobe. Toqué la puerta de la casa de mi prima Leticia con el alma en un hilo. «Leti, soy Teresa». La puerta se abrió despacio. «Teresa, gracias a Dios llegas». Su rostro lo dijo todo antes que sus palabras. «¿Dónde está mi hijo?» «No lo sé. Anoche salí un momento y cuando volví, la cama estaba vacía. Solo encontré esto». Me entregó una hoja doblada.
La abrí con manos temblorosas. Era una nota escrita con trazo apurado. No vengas. Te amo. G. Me senté en una silla de madera, sin aire, sin lágrimas. Mi hijo no había huido. Lo habían hecho desaparecer. Leticia me puso una mano en el hombro. Esta mañana pasó un coche negro por la carretera. Iban 2 hombres. Preguntaron por ti. El mismo coche. El mismo infierno siguiéndome. Víctor lo tenía. Lo supe sin dudar. Leti, ¿hay alguna comisaría cerca? Solo una pequeña delegación, pero... No importa. Llévame. Entré al pequeño edificio con el alma ardiendo. El oficial de guardia me miró con cansancio. ¿Qué necesita, señora? Denunciar la desaparición de mi hijo y el nombre del hombre que se lo llevó. ¿Tiene pruebas? Saqué el sobre con las copias que había hecho de los documentos de Armando. Las tengo. Y tengo miedo, pero más miedo me da quedarme callada. El agente revisó los papeles. Su rostro cambió. Esto es grave. Muy grave. Entonces haga algo. Necesito contactar a la fiscalía. Espere aquí. Me dejó sola unos minutos. Miré por la ventana y vi un pájaro posarse en el cable de luz. Me recordó a Gabriel de niño, corriendo con una cometa amarilla. El recuerdo me dolió tanto que tuve que cerrar los ojos. De pronto, se escuchó un frenazo afuera. Un coche negro. El mismo. 2 hombres bajaron rápido. Uno de ellos llevaba un arma. Grité. El agente salió, pero apenas tuvo tiempo de reaccionar. Un disparo rompió el vidrio de la ventana. El estruendo me dejó sorda por un instante. El policía cayó al suelo. Yo corrí hacia la puerta trasera con el corazón en la boca. Las balas silbaban detrás de mí. Salí al callejón, tropecé y caí sobre el polvo. Me levanté, sangrando del brazo, y seguí corriendo sin mirar atrás. No sé cómo llegué hasta la carretera. Solo recuerdo el sonido de mi respiración y el eco de los disparos perdiéndose en la distancia. Cuando por fin me detuve, me apoyé en un... Pero necesito su ayuda. Mi hijo está en sus manos. La voz de la licenciada Laura sonó firme al otro lado de la línea. Señora Teresa, venga cuanto antes. Traiga todo lo que tenga. Colgué temblando, pero con una claridad nueva que me llenó el pecho. Ya no era solo miedo. Era decisión. Volví a casa a media tarde. Había cambiado poco. Los geranios seguían en su maceta. La mesa seguía con las marcas de los años, pero yo ya no era la misma que se había escondido detrás de las cortinas. Entré. Fui a la despensa y saqué la caja de galletas, la memoria USB, las hojas, las anotaciones de Armando. Todo estaba allí. Lo envolví de nuevo y lo puse en el bolso. La licenciada me recibió en la fiscalía con la mirada dura y la carpeta abierta. Lo que usted trae es mucha tela para cortar, doña Teresa. Hay audios, cuentas, movimientos bancarios. Si damos el paso correcto, podemos meterlos en cintura. La acompañé mientras hacía las llamadas. La institución respondió. Una orden de protección para mí y una solicitud urgente para localizar a mi hijo. No se mueva de aquí. Nosotros actuaremos con discreción, dijo Laura. Pero yo sabía que la discreción debía acompañarse de valentía. Esa noche, un equipo policial pequeño pero decidido llegó a mi casa. Se entrevistaron conmigo con respeto. Me dejaron explicar cada detalle, cada carta, cada amenaza. Les di la memoria, les indiqué dónde había escondido las copias. Si algo me pasa, murmuró la voz de una de las agentes, no es de ellas, somos nosotras las que debemos cuidarla. Sentí alivio por primera vez en semanas. Mientras la fiscalía movía sus piezas, recibí una llamada con una voz conocida, cortada por la estática. Era Gabriel. Mamá, me tienen en una bodega. Estoy vivo,
pero no sé cuánto tiempo más. Su voz se escuchaba rota, débil, pero con una chispa que me devolvió todos los pasos. Respiré profundo. Ahora teníamos su ubicación aproximada. La operación que prepararon fue rápida y precisa. Entraron a la bodega como órdenes de cateo, luces, voces que no pedían permiso. Yo no pude acompañarlos. La licenciada no quiso que estuviera allí. «Pero quiero estar con él», le dije suplicante. Ella apretó mi mano. «Y lo estará, confíe». La espera fue la parte más larga. Me senté en la sala de la fiscalía, las manos apretadas sobre el bolso. Recordé su pequeña carita cuando aprendió a andar en bici, el día que le cosí la capa de superhéroe, su risa entre las sábanas. Pensé en todas las veces que lo esperé despierta y en lo inútil que me parecía todo miedo si no luchaba. Cuando un oficial entró con la noticia de que habían encontrado a Gabriel, sentí que el suelo me dejaba. Me llevaron en coche a la bodega. Lo vi desde lejos, delgado, con la cara algo afilada por los días, pero con los ojos vivos. Al acercarme, sus labios se rompieron en una sonrisa tan grande que me faltó aire. «Mamá», dijo, y se soltó a correr. Me abrazó con una fuerza que dejó sin aliento. Sentí sus lágrimas en mi cabello y las mías corrieron sin permiso. La fiscalía había hallado pruebas contundentes en la bodega, contratos falsos, transferencias, fotografías. Lo que más llenó de furia a los investigadores fue una lista con los nombres de quienes habían colaborado. Víctor no era un lobo solitario, tenía una red. La nota apareció también: firmas, cuentas en el extranjero. La maquinaria que usaron para extorsionar estaba ahora a plena vista. Los arrestos tardaron unas horas, luego otros días. Víctor intentó negociar, puso abogados, ofreció dinero. La prensa olió el caso y los vecinos empezaron a mirarnos con curiosidad. Pero la verdad es que, a medida que salían cargos y órdenes de aprehensión, aquello que nos había hecho vulnerables, la vergüenza, el silencio, la soledad, comenzó a romperse en pedazos. Gabriel dio su testimonio. Lo hizo con la voz entrecortada, pero con la dignidad de quien por fin confronta sus errores. Dijo que me había fallado, que había preferido la apariencia a la verdad, que había dejado que el orgullo lo transformara en otro hombre. Me pidió perdón en público, y su perdón fue el mismo bálsamo que me devolvió la esperanza por completo. Los vecinos se acercaron después del juicio preliminar, algunos con la cabeza baja, otros con los ojos disculpándose por no haber notado antes. «Lo siento por no haber venido antes, doña Teresa», dijo doña Consuelo, la de enfrente. «Pensé que era asunto de ellos». La vida real, esa que se teje con rutinas y miradas, empezó a colocarnos un poco a su sitio. Un pueblo que había mirado y callado, ahora miraba y apoyaba. Hubo consecuencias legales para muchos, cargos de extorsión, fraude y el descubrimiento de más víctimas. Mariana, aún en la tragedia de su muerte, fue reconocida como denunciante que intentó romper la red. Lloré por ella. Lloré porque su valor, aunque silenciado por la violencia, sirvió para que no siguieran haciendo daño. Armando, aquel hombre que vino a advertirme, pagó su precio. Había decidido enfrentarlos, y eso lo llevó a morir. Su valentía no fue en vano, sus papeles fueron la llave. Con el tiempo, la calma fue regresando a la casa. Gabriel y yo volvimos a encontrar un ritmo, no perfecto, pero nuestro. Él trabajó duro para reconstruir su vida, volvió a estudiar por la noche, hizo cursos y se ofreció a ayudar en la bodega del pueblo para pagar deudas. Aprendió a responsabilizarse, aprendió a pedir ayuda, aprendió, lo más difícil, a pedir perdón sin esperar nada a cambio. Una tarde, mientras colgábamos ropa en el tendedero, me dijo: «Mamá, sé que te hice daño, pero también aprendí algo.
que lo que somos no lo define un coche o una casa. Lo define lo que hacemos cuando todo se cae. Me abrazó y yo sentí que todo, de alguna forma, había valido la pena. No todo se arregló con un juicio. Hubo noches largas, papeleos, días de impotencia cuando algunos cómplices quedaron libres por tecnicismos. Hubo miradas en la plaza que dolían. Pero también hubo gestos de solidaridad. La vecina que me llevó sopa durante una semana, la maestra que ayudó a Gabriel a apuntarse en un curso, la pequeña tienda que dio trabajo temporal. La comunidad, lentamente, se convirtió en un andamiaje que nos sostuvo. Hoy mi casa huele a pan recién hecho y a café de la tarde. Gabriel y yo ya no fingimos ser dos extraños. Caminamos juntos al mercado los sábados. Reímos con los recuerdos que ahora duelen menos y nos esforzamos por construir algo nuevo. He aprendido que perdonar no borra lo que pasó, pero abre la posibilidad de seguir. Si algo quiero que te lleves de esta historia, es esto. La ternura de una madre no es debilidad, es la fuerza más constante que he conocido. A veces esa fuerza es silencio, otras veces es un grito, pero cuando la necesitamos de verdad, está ahí, sosteniéndonos cuando el mundo intenta arrancarnos la piel. Quiero agradecerte por haberme acompañado hasta aquí. Gracias por leer mis palabras, por sostener mi voz en la noche. Si esta historia te tocó, dale like, comparte y suscríbete al canal. Y si puedes, deja un comentario. Dime desde qué ciudad me escuchas, porque cada palabra tuya es un abrazo para mí. Gracias.